en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Leamos un pasaje, algunos versículos. Desde el versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Tremendo esto, ¿no? Los que le seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y después de 3 días resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que le pidamos, ¿no? Lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Cada que le pedimos queremos que nos conceda. Queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: beberéis la copa que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. O sea que esos lugares están preparados, ¿no? Ya. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo, oiga bien, ¿no? Les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, este es un mensaje que ha estado en mi mente durante algún tiempo y últimamente ha tocado más fuertemente mi corazón. Por eso creo que llegó la hora de compartirlo con ustedes. Y es un mensaje sobre la humildad que quiero que entiendan esto, que define la humildad, que define a la persona que es transformada por el Evangelio. Porque una cosa es decir que se es humilde, pero otra cosa es ser humilde conforme lo define el Evangelio. ¿Sí? Porque hay muchos que se creen bonachones, buenas gentes, buenas papas, y se puede pensar que son humildes, y algunos dicen que son humildes, pero lo que pasa es que ese mensaje sobre la humildad que define a una persona, pero una persona que ha sido transformada por el Evangelio. Se trata de la humildad del Evangelio, que es una cosa, usted se va a dar cuenta que es una cosa diferente a lo que uno piensa. Se utiliza más la palabra humilde
hay quienes ven a gente pobre y le dicen, son humildes, dice, ¿no? Es gente humilde y son más orgullosos que cualquiera. Y sin embargo dice que son humildes, porque se entiende mal esa acepción. Y la razón por la que hablo de esto es porque sencillamente, hermano, yo quiero ser humilde. Y se lo digo delante de Dios, yo quiero ser humilde y por supuesto, yo quiero ver a esta congregación marcada por la humildad. Como iglesia, somos humanos, pero como iglesia también somos grandes. Amén. Hijos de Dios, imagínense, ¿no? Entonces, pero como iglesia somos humanos, pero somos grandes. Somos hijos de Dios. Somos ampliamente conocidos porque Dios nos conoce por nombre, pero también somos pecadores. Y esta es una mezcla muy peligrosa. Porque imagínense a alguien que es grande, pero es humano. Entonces como que se le puede subir el café a la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos casi todos los ingredientes que forman parte de la receta del orgullo. Pero hay una humildad que es la que Dios ve. Es la humildad que Dios ve en el hombre interior, si se acuerda, ¿no? Porque exteriormente podemos dar nosotros cara de humildes, pero Dios mira la verdad en el corazón, en lo íntimo del corazón. Entonces hay una humildad que Dios ve, y fíjense que la persona más humilde que ha caminado sobre la tierra fue torturada hasta la muerte porque fue acusado de ser blasfemo, de ser arrogante. Ya sabe que me refiero a Jesús. Y él fue la persona más humilde que pisó esta tierra, pero fue acusado de arrogante. Juan 5:18 dice, por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que yo no espero que sus seguidores, porque usted es un seguidor de Jesús, ¿no? Entonces yo no espero que sus seguidores puedan evitar jamás la acusación de arrogancia. Algunas veces van a hablarnos a nosotros de ser arrogantes, pero ojalá hablen de nosotros de ser arrogantes porque somos humildes conforme al Evangelio. Porque cuando Jesús decía que Dios era su Padre, no estaba diciendo algo falso. Él estaba diciendo algo que era verdadero, pero a la gente le sonaba arrogante. ¿Ya? Así que si eres testigo y un testigo muy humilde y franco de Jesús como el único camino a Dios, vas a ser acusado de arrogancia en algún momento, porque alguno le dice a usted que, o sea, que usted se cree más, solo porque es santurrón, porque tiene una Biblia, se cree más que los demás. Pero si eres humilde conforme al Evangelio, vas a ser tachado de arrogante. Pero bueno, así que evitar eso no es el objetivo del mensaje, porque igual va a pasar. Lo que quiero que evitemos es la realidad del orgullo, porque esa es la cuestión. Porque podemos nosotros ser engañados pensando que no hay orgullo en nuestras vidas y sí lo hay. Y podemos estar engañados pensando que somos humildes y no lo somos. Porque hay una forma de ser humilde que es la forma del Evangelio. Quiero que haya verdadera humildad en mí, en ustedes, en los ancianos, en cada consiervo. Pero el tipo de humildad que Dios ve. Porque esa es la cuestión, es el tipo de humildad que Dios ve. Mire, el acercarse a un hermano y darle un abrazo, ¿ya? Darle un abrazo necesita de humildad, hermano. ¿Sí? Necesita de humildad. Pero de todas formas, aquí todos nos damos abrazos. Pero ¿cuál de esos abrazos tiene la humildad que Dios ve? ¿Y cuáles abrazos son abrazos simplemente porque toca abrazar, o porque toca saludar, o porque Dios te bendiga? Porque el Dios te bendiga se ha convertido en un cliché que lo menciona a la gente sin ponerle la conciencia en lo que está diciendo. O sea que no hay ninguna bendición. Por eso les digo que yo quiero que evitemos la realidad del orgullo
Y que tengamos la humildad que Dios ve y que ven las personas con discernimiento espiritual. Porque las personas que tienen discernimiento espiritual te dan cuenta si ese abrazo tuyo es sincero o no es sincero. ¿Sí? Eso se dan cuenta las personas. Y el mundo no lo ve. El mundo no lo ve, pero Dios sí lo ve. Vuelvo y le repito, hermano. Cuando usted bendiga a un hermano, cuando le diga, Dios te bendiga, dígaselo de corazón. Dígaselo de corazón, dígaselo mirando a los ojos, con una sonrisa en sus labios. Dios te bendiga, hermano. Te bendiga. Es como cuando nosotros de pequeños les pedíamos la bendición a los padres. Todo empezaba diciendo la bendición, ¿no es cierto? La bendición, después se fue deformando. Terminó diciendo bendición. Bendición. Entonces uno pregunta, ¿será que están pidiendo la bendición? Pero así se ha convertido el Dios te bendiga en algo que la gente lo hace y lo dice sin sentido. Porque falta la humildad de reconocer que Dios nos toma como instrumentos de bendición. Y eso no es cualquier cosa. Amén. Sabes que a veces Dios quiere abrazar a una persona y lo hace a través de ti. O por lo menos quiere hacerlo a través de ti. Por eso hay una humildad que Dios ve. Hay otra humildad que el mundo ve, pero generalmente la humildad que el mundo ve es la humildad hipócrita. Pero hay una humildad que Dios ve y la ven aquellos que tienen discernimiento espiritual. Pienso que nunca debemos dejar de buscar la forma de acabar con nuestro orgullo y con todos los frutos feos que tiene el orgullo, que no sea solo un interés pasajero en este mensaje, sino un enfoque de vida, una pasión por vida. Hermano, porque yo tengo la claridad ahora que si no hay humildad de nuestra parte, no hay conversión, no ha habido conversión. Ahora sí siento que la primera evidencia de un alma convertida es un alma humilde. Esa es la primera característica, un alma humilde. Así que mi oración es que a medida que Dios obre en nosotros, que se dé una especie de contagio, una epidemia que infecte a toda la iglesia con esta condición feliz llamada humildad. Amén. ¿Cuántos hay orgullosos aquí? Solamente Regina, ¿no? Todo yo, dice Regina, no es la única. Y humildes. Pues si solamente la orgullosa Regina, todos los demás son humildes. Estamos bien llevados, ¿no? Así que lo que me gustaría hacer primero no es comenzar con una definición de humildad, porque no tendría mayor sentido. Más bien quiero empezar con 6 pasajes de las Escrituras y hacer un breve comentario de cada pasaje. Y creo que lo que saldrá de esos textos nos va a dar un sentido de lo que es verdaderamente la humildad, pero la humildad conforme al Evangelio. ¿Sí me entiende? Por eso le digo que hay algunos que se equivocan catalogando a una persona pobre como una persona humilde. ¿Ya? Pero hay pobres, orgullosos, y hay ricos, humildes. Un poco difícil, pero los hay. Sí, son difíciles, pero yo te digo que entre los pobres es bastante difícil también encontrar humildad. Es muy difícil. Después de esto voy a sacar algunas implicaciones para nosotros como iglesia y
Y voy a cerrar con la pregunta, ¿por qué esto es tan importante? O sea, ¿por qué es tan importante lo de la humildad? Yo se lo estoy diciendo de antemano. Para mí, mi concepto es que cuando hay una verdadera conversión, hay humildad. Debe haber humildad en la persona. Una humildad que la lleve a aceptar, una humildad que la lleve a sujetarse, una humildad que lo lleve a obedecer. Una humildad que lo lleve a no buscar el beneficio propio. ¿Sí? Una humildad que la lleve a esa persona a buscar el beneficio de los demás, incluso y muchas veces por encima del propio. ¿Sí ve? Por eso yo admiro a Regina, que es la única que se declaró orgullosa. Y los respeto a ustedes, todos humildes. ¿Ah? ¿Y por qué esto es tan importante? Y voy a tratar de responder algunas objeciones que el mundo tiene con respecto a la humildad. Pero vamos rápido, porque hoy tenemos Santa Cena y se nos puede enfriar, ¿no? Yo quiero que ponga atención lo que Dios entiende por humildad, no lo que nosotros entendemos por humildad, sino lo que Dios entiende por humildad. No lo que nosotros creemos que es humildad, sino lo que Dios entiende por humildad. Por ejemplo, lo primero que podemos ver que la humildad le da todo el crédito a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? No sois muchos sabios entre vosotros. Amén. O sea que si no sois muchos sabios, hay muchos que no son sabios, ¿no? No sois muchos sabios entre vosotros. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y si nosotros decimos que somos elegidos, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que nosotros somos los necios. ¿Ya? Nosotros somos lo necio del mundo. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es una vaciada terrible que nos está pegando a nosotros. Porque yo soy hijo de Dios, Él me escogió. Sí, eras lo vil, lo menospreciado, eras lo peor. ¿Cierto? Eras lo peor. No, a mí me respeta. Por eso le digo, una de las evidencias de una verdadera conversión es la humildad. La humildad. Y aquí dice, Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso me encanta leer los estados de mis hermanos amados. ¿Sí? En esos estados, pues, no, pues, yo escucho, leo unas frases, veo unos videos que digo, bendito Dios, nuestros hermanos están en el tercer cielo ya. ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo ponen ahí en el estado, pues se supone que el estado es, pienso yo, que es el estado el que está la persona en él. ¿Y si será o no será? Mi punto aquí es que la humildad está de acuerdo. Oiga, entonces mira a ver si es humilde. La humildad está de acuerdo y se alegra de que Dios reciba todo el crédito por elegirnos y llamarnos de acuerdo con sus propósitos y no por nuestro mérito. Entonces, si usted pensaba que estaba aquí porque hacía falta, no hay humildad ahí. Aquí no hacía falta usted. Ni yo hacía falta aquí. Si yo estoy aquí y usted está aquí, es por pura misericordia de Dios. O sea, hay que darle todo el crédito a Él, ¿cierto? Y hace esto porque el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede hacerlo, hermano. Nadie puede decir, no, es que yo soy, y menos que cuando uno está aquí, uno empieza a sentirse más que los demás.
Porque es fácil para Dios mostrarnos de dónde nos sacó. Es muy fácil. ¿Correcto? Y acuérdese que solo la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Y qué más dice? Y solo el perro vuelve a su vómito. Por eso vuelvo y repito, la humildad es la humildad que Dios ve, no la que nosotros pensamos que tenemos o que tenemos que forzarnos. Porque usted abrazar a un hermano debe ser una necesidad de su vida, no una obligación. ¿Oyeron? Pero es que el hermanito, si el hermanito, usted estaba peor que el hermanito. Y sin embargo Dios lo abrazó a usted. Dios lo levantó a usted. La humildad dice, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, y el versículo 31 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, y esto es, el que se gloría puede gloriarse, pero gloríese en el Señor. ¿Usted quiere gloriarse de algo? ¿Quiere aspaventar por algo? Hágalo, pero en el Señor. Porque usted ni yo valíamos nada. Y ahora tenemos un valor, sí, pero el valor que tenemos no es nuestro, es la sangre de Cristo. La humildad está de acuerdo, entonces ahí es donde viene, ¿no? La humildad está de acuerdo y se alegra de que Dios actúe de una manera profunda para quitar el enfoque de toda jactancia del hombre y ponerlo en sí mismo. Ahí es donde actúa Dios, porque a veces Dios, tú puedes venir aquí con ínfulas de gran cosa y el Señor coge y te manda al piso. Porque eso es lo que hace. Y cuando estás en el piso, Dios lo que quiere ver es la actitud que tú tienes. La actitud que tú asumes cuando estás ahí. Porque quizá en un momento de tu vida no tuviste problemas económicos y te sentías el Bill Gates criollo. Pero resulta que llegó un momento en que las cosas cambiaron. Y cuando las cosas cambian, como que Dios mira y dice, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué de diferente hay en ti? Porque la humildad está de acuerdo y se alegra de que Dios actúe de una manera profunda. ¿Para qué? Para quitarnos todo el enfoque en nuestra fortaleza, en nuestras capacidades, en nuestra astucia, en nuestra sagacidad, para ponerlo en Él. Porque nosotros todo se lo debemos a Él, hermano. Todo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás contento con eso? ¿Te alegra que Dios lo haga de esa manera? Porque la humildad se alegra por eso. La humildad se alegra de que Dios trate tu vida. Y a veces te mande al piso. La humildad se alegra. En cambio, ¿qué pasa con el orgullo? Hacerme a mí esto. ¿Qué les pasa? Podrá ser el pastor, pero a mí me respeta. ¿Y eso? Podrá hacer lo que sea, pero yo sí soy jodido. Porque así he escuchado a algunos, ¿no? Si quieren conocerme de esa manera, pues lo van a hacer. Ahí está. Porque la humildad se alegra de que Dios nos muestre realmente lo que somos. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. Es como, bueno, no. Segundo, o sea que primero, ¿qué es? La humildad le da el crédito a Dios. Segundo, la humildad reconoce los dones de Dios. Eso es algo importante. Dice 1 Corintios 4, hermanos, dice, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Mire eso. Mire, pues, ¿quién te concede alguna distinción? Dice. ¿Por qué crees que eres anciano, que eres diácono, que eres pastor? ¿Por qué? ¿Quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Porque yo tengo que reconocer, si yo soy un ministro del Señor, no fue por lo que yo soy gran cosa, por pura misericordia de Dios. Y si yo actúo como que yo fuera la gran cosa, entonces dice aquí, ¿quién te concede alguna distinción? Puerca lavada. Porque eso así, ¿quién? ¿Por qué vienes a aspaventar? Porque lo dice clarito. Como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Mira lo que está diciendo esto. Porque ¿quién eres? Está diciendo, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el pastor. ¿Y quién te concedió esa distinción? ¿Quién? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿O viniste con eso? Y luego le dice, ¿y si lo recibiste? No, pues yo lo recibí. ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te jactas? Como que fuera la gran cosa. Por eso la humildad reconoce los dones de Dios. La humildad está de acuerdo y se alegra de que todo lo que tenemos es un don gratuito de Dios y que esto corte la raíz de la jactancia en nuestros rasgos. ¿Ya? Yo sé, hermano, que, por ejemplo, para la alabanza se trata de buscar personas que canten bien, digamos, ¿no es cierto? Porque pues uno tiene que decirle no a las personas que dicen, pastor, yo canto bien, pero se me oye mal. Entonces se trata de buscar músicos que tengan dones. Pero los dones no te los dio el mundo, te los dio Dios. ¿Sí entiende? Entonces tú no puedes entrar acá y llegar a menospreciar a los otros pensando que tú tienes un don mayor que los demás. Si tú tienes un don mayor que los demás, te mostraría siendo el más pequeño entre los otros. Por eso lo pregunta claramente, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si dices que lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te crees más que los demás? Mire cómo es. Esa es la humildad que Dios ve. ¿Correcto? Porque si yo estoy acá y canto como un jilguero, entonces por cantar como un jilguero me siento más que el resto de hermanos, estoy en la olla. No hay humildad. ¿Cierto? Es que si yo me retiro, se acaba la alabanza. Ahí sí tiene que cerrar la iglesia. Cualquier talento, cualquier inteligencia, cualquier habilidad, cualquier don, cualquier mirada, cualquier pedigrí, cualquier posesión, cualquier ingenio, cualquier influencia que tengas, desecha todo orgullo porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Amén. Yo, por ejemplo, lo veo, por ponerlo algo, y perdóneme, ¿dónde está? ¿Ya se fue el hermano Chepe? Chepe Delgado. ¿Dónde está? Allá está. Yo cuando lo veo sonar la trompeta, ¿no? Y yo digo, oiga, semejante flaquito, pero qué fuerte que hace sonar esa trompeta, ¿no? Y lo bueno es que la hace sonar fuerte y la hace sonar entonado, ¿no? Y yo digo, yo me acuerdo cuando era pequeño. Entonces yo le decía, Dios mío, que él nunca olvide que ese talento se lo debe a Dios. Que después no lo vayamos a ver al hermano Chepe en la Sonora Matancera. ¿No? Se lo debe a Dios. Y así con todos, pues. Así con todos, por eso. Desecha todo orgullo. No, es que hermano, a mí el Señor me bendijo con una cantidad de talentos. Desecha todo orgullo, dice Dios. Desecha todo orgullo. Porque nada de lo que tienes es tuyo. Yo te lo di. Sí, Señor, tú me lo diste. Bueno, y si yo te lo di, ¿por qué te jactas como si fuera tuyo? Eso es lo que está diciendo aquí. Así que deja de lado toda desesperación porque es un regalo de Dios. No te pongas, es que a mí tienen que escucharme, aquí tienen que ponerme un micrófono como un tambor.
porque mi voz es no te desesperes. Es un regalo de Dios. Y óigalo, Él te lo puede quitar. Él te lo puede quitar. Porque uno lo que tiene que con los dones es cuidarlos. Para cuidarlos poniéndolos al servicio de Dios. Tercero, la humildad como Dios la ve, le estoy diciendo, ¿no es cierto? La humildad reconoce la providencia de Dios. Dice Santiago 4. Vamos pues ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Vosotros los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso coge a cualquiera y lo cachetea, ¿no? Mira, porque sois un vapor, dice Dios. Un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, dice, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Haces grandes planes, grandes proyectos, pero sin tener en cuenta a Dios. ¿Ya? Y Dios sabe si lo tienes en cuenta o no lo tienes en cuenta. Eso, no, yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios. ¿Ya? Dios sabe si lo tienes en cuenta. O estás trabajando en tu propia prudencia, en tu propia arrogancia, en tu propia soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala, dice. Y a mí me quedó sonando lo que dice Santiago 4:17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado, dice. Y se supone que nosotros sabemos hacer lo bueno. ¿Sí sabe hacer lo bueno usted? No, vea. La humildad está de acuerdo y se alegra de que Dios gobierne los latidos de nuestro corazón. A mí me encanta, ¿no? Me tomaron un electrocardiograma la semana pasada y me dijeron, corazón de enamorado. Bien. ¿No? Me alegra. Entonces cuando dice, no, el corazón está bien. Bueno. Gracias. Yo le doy gracias a Dios que Él gobierne los latidos de mi corazón. Y que guarde nuestro caminar día a día. A mí me alegra mucho eso. Me alegra. Si llegamos allí, Dios nos llevó allí, porque eso es lo que yo entiendo. Cuando yo salgo de mi casa y llego al taller, y llego, le digo gracias a Dios, porque Él permitió que yo salga y permitió que llegue. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Dice Santiago cuando sale de su casa. Ay, sí, amén, hermana, dice, ¿no? Ay, ay, ay. Él guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Y yo le agradezco a Él por eso. Si llegamos allí, Dios nos lleva ahí. Y si no llegamos, ¿qué pasa? Dios no quiso que lleguemos. Dios no quiso. El problema no es planear. No, hermano, es que hay que planear las cosas, hermano. Es que, pues uno dice, no, haremos esto, tal cosa. Bueno, el problema no es planear. El problema es planear como si el futuro estuviera en nuestras manos. Pero el futuro no está en nuestras manos. El futuro depende de Dios. ¿Usted está claro? ¿Tiene la seguridad de eso? El futuro depende de Dios. Por eso usted no diga, no disponga del día de mañana, ni piense que ya está la bendición en su negocio, en su cosa. No, hermano. Piense en Dios si le ha dado participación a Dios en eso. Porque si no le ha dado participación, no hay humildad en su vida. No hay humildad. Somos responsables de usar sabiamente los recursos, las habilidades, las conexiones y el tiempo que Dios nos da. Somos responsables de eso. Así que la humildad se sujeta a esta soberana providencia y se sujeta a la providencia de Dios y se establece ahí con alegría. Entonces, qué bueno es, Dios, por favor, guarda mi salida, salgo ahora de mi casa. Ya, llévame con bien hasta el lugar donde yo voy. Dejo en tus manos a mi familia. ¿Sí? Guarda mi vida, prospera lo que yo quiero hacer. Entonces como que Dios se agrada porque Él dice, este necesita de mí. Eso es humildad. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos creemos la mamá de Tarzán, no, yo puedo manejar esto ahí. Ahí es donde está el problema. Y esa es la humildad que Dios ve. Ya nosotros podemos decir muchas cosas,
pero hay una humildad que Dios ve, y es la que está hablando aquí. Cuarto, la humildad valora el Evangelio. Dice Colosenses 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estamos, ¿no es cierto? Estamos completos. Te voy a repetir. Primero que todo nos dice santos y amados. Gracias, Señor, ¿no? Santos y amados, qué bonito. Vestidos de profunda compasión, dice. Amén. Amén. Humildes. Vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Amén. Amén. O sea que cuando usted no soporta al otro y el otro no lo soporta a usted, ¿qué pasa? No hay qué. Humildad. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. Es que yo no lo puedo. Perdónalo. Sopórtalo. Y es que no solamente sopórtalo, porque de pronto ese no va a cambiar. ¿Y qué te está diciendo? Sopórtalo. Ay, pero es que ese es insoportable. Qué pena. Pero tienes que soportarlo, porque en eso hay humildad. ¿Correcto? Duro esto, ¿no? Bueno. Por eso dice, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Ahí sí quedamos graves, porque si estaba buscando, no, pero es que no. Así como yo te perdoné. ¿Sí te acuerdas cuando te perdoné? Sí, pero es que no era tanto como este. ¿Quieres que te muestre los registros que tengo? Dice Dios. Y te voy a mostrar. Una de las implicaciones de este texto es que nuestra humilde disposición a perdonar a otros sus ofensas tiene sus raíces en el perdón que nosotros recibimos a través de Jesús. En otras palabras, oiga bien esto, ¿no? La humildad cristiana tiene sus raíces en el Evangelio. La humildad cristiana no es buena voluntad del hombre. Porque yo conozco personas que sin ser cristianas son buenas gentes. ¿Ya? Y uno puede catalogarlos como humildes, pero no es la humildad de la que habla el Evangelio. Por eso digo que en otras palabras, la humildad cristiana tiene sus raíces en el Evangelio. La verdadera humildad es la humildad del Evangelio. Mire, no se trata simplemente de imitar a Jesús en la disposición que Él tuvo de morir por los demás. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No se trata solo de imitar a Jesús. Él murió por los demás, entonces yo quiero imitar a Jesús. No, no se trata simplemente de imitar a Jesús en la disposición que Él tuvo de morir por los demás, sino que entender que Jesús permite esa disposición, o sea, Él permite la disposición que tú tienes para morir por otro hermano. ¿Sabes cómo la permite Él? Al haber muerto Él por ti. ¿Por qué? Porque dice clarito que tú puedes dar la vida por otro, pero si no hay amor, no sirve de nada. Pero en cambio, cuando entiendes que hubo alguien que dio su vida por ti, cuando lo entiendes, ese entender, ese aceptar esa verdad, hace que la disposición que tú tengas de dar la vida por otro sea una manifestación de humildad. Amén. Yo no había entendido esa parte. Pues uno dice, si alguien da la vida por otro es porque había amor, dice, pero si hay alguien que da la vida por otro sin amor, no le sirve de nada. Amén, hermanitos. Humildes y orgullosa, ¿no? Humilde y orgullosa. Entonces, la humildad tiene sus raíces en el Evangelio. Vamos con la quinta forma en que Dios ve la humildad. La humildad sirve a los demás. Filipenses capítulo 2 dice, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria. Oiga,
no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. ¡Qué dosis! ¿No? ¡Qué dosis! No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria. Es que esa es la... haga de cuenta que Dios está hablando, Dios le está diciendo, esa es la humildad que yo quiero. No hagas nada, ni por rivalidades, que yo voy a traer el arreglo más grande, lo voy a traer, para la gloria de Dios. ¿Cuál gloria de Dios? Para tu gloria. ¿Sí? Para tu gloria, eso es lo que está diciendo. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente, dice, a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ve? Y humildes. ¿Cierto? Humildes. Hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en vosotros esa misma manera de pensar. Sí la habrá. Porque no queremos bajarnos de nuestra posición. ¿Cierto? Que a mí me respeta porque yo soy el sumum supremum santuarium. Y entonces, ¿qué? ¿Qué tal que hubiera dicho Cristo eso? Estaríamos ahorita en la quinta pailamocha, hermano. Pero Él, siendo Dios, no estimó ser, sino que se despojó. Mire cómo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Es que no te está diciendo, mira, alábalo. Sí, yo lo alabo por eso, pero dice que en nosotros hay el mismo pensar. Nos está diciendo que nosotros debemos actuar de la misma manera. ¿Cierto? Pero nosotros matamos y comemos del muerto. La humildad sirve, hermano, sírvela. O sea, la humildad busca servir, la humildad no busca ser servido. La humildad busca servir. Es impresionante. A veces veo personas que han llegado a mi casa y uno le dice, sigan a la sala. Y de pronto mi esposa va a servirles un café, alguna cosa, inmediatamente se levantan y van, ¿en qué puedo ayudar? Y, ¿sí? Entonces yo digo, es interesante porque hay humildad en esto. Así como hay otros que no dan ni las gracias. Pero la humildad busca servir. Póngale cuidado a eso. La humildad busca servir. Y yo he escuchado, hermanita, ¿en qué le puedo ayudar? No, le dice, tranquilo, vaya, siéntese. No, venga, yo le ayudo. Venga, cojo esto y venga. Y terminan hasta lavando los platos, hombre. Qué diferente, ¿no? A ver otras actitudes. La humildad desciende, que es lo bonito, ¿no? Cuando yo entendía eso de parte del Señor, porque cuando nosotros somos humildes, el Señor nos tiene en una posición. Póngale cuidado a esto, porque dijimos que empezamos siendo hijos de Dios. Somos grandes hombres y mujeres, grandes. Pero ¿qué pasa cuando hay humildad? La humildad desciende. La humildad desciende y levanta a los demás. Hermano, es nuestra obligación. Ojalá pudiera yo darles abrazo a todos los hermanos. Ojalá. Pero hay algunos que no dan ni la hora. Pero la humildad desciende y levanta a los demás. La humildad mira las necesidades de los demás y da tiempo y esfuerzo para ayudar a esas necesidades. Humildad. Esa es la humildad que Dios ve. ¿Sí me entiende? La que Dios ve, no la que uno muestra. No, hermano.
hermanito, tengo hambre, hermanito, vaya, vaya, hermano, yo voy a orar por usted. No, yo voy a orar por usted. ¿Qué fue, hermanito? Yo estuve orando toda la tarde por usted, pero sigo con hambre, hermano. Jesús tomó la forma de un siervo y se humilló a sí mismo hasta el punto de la muerte. Dice Marcos 10, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para qué, para servir. Porque la humildad desciende. Y en quien tenemos ejemplo de humildad es en Dios. La humildad desciende. Dice, tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la humildad mide todo lo que hace, mirando si sirve al bien de otras personas. ¿Estoy alimentando mi ego o estoy alimentando la fe de los demás? Porque la humildad sirve. No busca ser servida. La humildad sirve. Texto. La humildad conoce la grandeza. Dice en Marcos 10, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no es así entre vosotros. Es lo que está diciendo. ¿Ya? Usted se ha dado cuenta que ahora en las campañas políticas la gente lo que busca es que le tomen la foto al lado del candidato, ¿no? Así sea metiendo la cabeza ahí, pero que salga en la foto. Eso busca el mundo. Dice, pero entre vosotros no es así. Más bien dice, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque algo sucede, hermano. ¿Tú quieres ser grande en medio de este pueblo? Pues sí, hermano, bueno, sé servidor del pueblo. Y verás que el cariño que van a tener por ti te va a hacer grande. Pero resulta que a veces ni vienes y la gente ni cuenta se da que no viniste. Qué triste eso. Pero qué bonito es cuando la gente te extraña. ¿Cierto? Cuando la gente pregunta por ti. ¿Por qué? Porque ese de una u otra forma se hizo grande entre ellos. ¿Y por qué? Porque fue un servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos, dice. La humildad está de acuerdo y se alegra de que ese servicio sea la verdadera grandeza. Esa es la verdadera grandeza. La cuestión no es que a uno lo pongan acá y que le pongan en más alto el volumen o que el púlpito sea más elevado para que todo... No. La humildad está de acuerdo y se alegra de que el servicio sea la verdadera grandeza. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, dijo. Y él se convirtió en el hombre más grande de todo el mundo, de toda la historia. Y vino a servir, incluso murió en la cruz. Pero a nosotros nos gusta que nos den lija y nos gusta que nos reconozcan y nos gusta que nos pongan en lugares así y que nos rindan pleitesía. Y sin embargo somos humildes. Amén. Así que, hermanos, supervivencia y servicio de la iglesia. Para resumir, la humildad se alegra de que Dios lleve todo el crédito. Acuérdese de eso. Y lleva todo el crédito por elegirnos para que nos jactemos solo en Él y no en el hombre. Y todo lo que nosotros vimos, ¿no? En esos 6 aspectos. Y yo te digo, hermano, que si Dios obrara esa humildad en nosotros, ¿con qué libertad nos serviríamos los unos a los otros? No habría problemas entre nosotros. ¿Ya? Ahí en la puerta sería un problema, por ejemplo, humildes todos. Hermano, siga usted. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Después de usted. No, hermano. Primero usted, por favor. No. No, hermano, que entre, hermano. ¿Sí? Hermano, siga usted, hermano. Después de usted, hermano. Bueno, hermano. Sigamos los dos. Pero qué bonito sería esto, ¿no? El respeto. Ve, levantate de ahí, que ese es mi puesto. Qué diferente sería. Por eso,
Una de las razones por las que oro y predico sobre la humildad es que la iglesia sobrevive y prospera mediante el servicio. Por eso la gente de esta congregación debe llegar a un cambio en su vida de servicio. Debe ser una vida de total desapego a uno mismo para entregarse a los demás. Así debe ser, ¿no es cierto? Mi punto aquí es que sin humildad no serviremos o serviremos por las razones equivocadas. Escuche bien esto. Sin humildad no serviremos. Y de pronto hay quienes están sirviendo, pero están sirviendo por las razones equivocadas. Parece casi imposible exagerar cuán penetrantes son los efectos de la humildad en nuestras vidas. Yo leí hace poco, hay una obra de Juan Calvino que es muy bonita, a los que les gusta leer. Él describe la importancia de la humildad. Él dice esto, mire, se lo voy a leer textualmente. Él dice: siempre he estado muy encantado con las palabras de Crisóstomo. Crisóstomo fue otro hombre de Dios, ¿no? Otro cristiano. Interesante. Siempre he estado muy encantado con las palabras de Crisóstomo, dice. ¿Qué dijo Crisóstomo? El fundamento de nuestra filosofía es la humildad. Oiga, el fundamento de nuestra filosofía es la humildad. Y aún más con las de Agustín, dice. Eso está hablando Juan Calvino, ¿no? Él dice, ¿qué dijo Agustín? Dijo, como el orador, cuando se le pregunta cuál es el primer precepto de la elocuencia, respondió, entrega. ¿Cuál es el segundo? Entrega. Y el tercero, entrega. Así dijo Agustín, que si me preguntáis respecto a los preceptos de la religión cristiana, responderé primero, segundo y tercero, humildad. Lo que está queriendo decir, si no hay humildad, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Si tú tienes resistencia a mezclarte con la gente, si tú haces acepción de personas, si tú te sientes más que los demás, no estás viviendo la verdadera doctrina cristiana. No lo estás haciendo. ¿Por qué es eso? Porque la humildad es tan omnipresente, que es el primer, segundo y tercer precepto del cristianismo. Humildad. Dios al altivo, ¿qué dice? Mira de lejos. A Dios le fastidia. ¿Cómo no le va a fastidiar? La humildad, si lo que Cristo enseñó, el orgullo, si lo que Cristo enseñó fue la humildad. ¿Por qué la humildad es tan omnipresente? Que es el primero, segundo y tercer precepto del cristianismo, sencillamente porque es la obra de Dios. Mire, y escuche bien esto, ¿no? La humildad es la obra de Dios bajo todo lo que hace posible todas las demás cosas fuera del cristianismo. ¿Cómo así? Escucha bien esto. Por ejemplo, hablemos de la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Ustedes tienen fe? ¿Por aquí tienen fe? Bueno, escuche bien esto. ¿Alguien dependería de Cristo como una persona necesitada, débil y pecadora si Dios no lo hubiera hecho humilde? Nosotros necesitamos en algún momento que Dios nos haga ver nuestra pequeñez, nos haga ver nuestra insignificancia, para que en humildad podamos recurrir a la fe. Si no, no te va a interesar. Hablemos del culto. ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Alguien ensalzaría seriamente el valor de Dios en lugar de anhelar ser engrandecido a sí mismo? Si Dios no lo hubiera hecho humilde. Esto es tan grave como si el que predica acá, sea yo o la persona que predique acá, no es humilde. Cuando está predicando no está engrandeciendo a Dios, está engrandeciendo a sí mismo. Amén. Se está engrandeciendo a sí mismo. Obediencia. Alguien renunciaría a su autonomía y se sometería obedientemente a la autoridad absoluta de las Escrituras si Dios no lo hubiera hecho humilde.
Porque solo el humilde puede ser enseñado, solo el humilde puede ser mandado, solo el humilde obedece, solo el humilde no refunfuña. Porque qué feo es eso. No, pues hermano, entonces, va hermano y hace eso. Hijo de la grandísima, hermano. ¿Qué dijo hermano? Nada, que Dios lo bendiga. Porque ese es el problema. Si Dios no te hace humilde, si Dios no te hubiera, digamos así, si Dios no te hubiera hecho humilde, no podrías obedecer. Y lo que más tremendo, buscaría alguien el bien de los demás a un gran costo de sí mismo si Dios no lo hubiera hecho humilde. ¿Mm? ¿Buscarías el bien de los demás? Así porque, ¿por qué está buscando el bien de? No, porque es mi hermano y yo lo amo. Pero por encima de ti mismo, sí, hay que hacerlo. Se necesita humildad. Si hay humildad, hermanos, o no. Entonces, hay objeciones que el mundo tiene. El mundo dice que la humildad vuelve a la persona triste, sombría, abatida, infeliz. Para nada. Para nada. El mundo dice que la humildad te vuelve temeroso, que te vuelve tímido. No. Como el mundo piensa que la mejor forma la mejor fuente de coraje es la confianza en sí mismo, piensa que el ser humilde te vuelve temeroso, tímido, pusilánime, pero no, la confianza en Dios es la mejor fuente de valor. ¿Quieres tú ser una persona decidida? Confía en Dios. Qué tremendo es cuando dice uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno camina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo piensa que no, que los cristianos somos un poco de pusilánimes y miedosos y temerosos, que tenemos que andar metidos debajo de las faldas de Dios. ¿Y usted qué dice? No, hermano, yo no, yo no. Sí, hermano, sí. Nosotros dependemos de Dios. Y la mayor fortaleza nuestra es saber que Él nos guarda, pero Él también nos da valor, nos da sabiduría, nos da fortaleza. El mundo dice que la humildad te vuelve pasivo y que te vuelve así, dejado. Ahí hay algo grave, porque hay algunos que se mueren. Hay algunos que son inútiles, hermano. Entonces dicen, no, es que usted, ¿por qué es así como tan dejado? Soy cristiano. Entonces el mundo dice que la humildad te vuelve pasivo y elimina el motor impulsor, ¿no? Del logro. Pero no. El mundo piensa eso porque para ellos el motor del logro es alimentar el ego con los logros. Pero Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Qué bonito, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Así que hermanitos, simple y llanamente, humildes, pero humildes conforme al Evangelio. ¿Qué significa? Humildes conforme a lo que Dios ve, no a lo que nosotros queremos mostrarle a Dios. Porque a veces nos olvidamos que Dios mira nuestro corazón. Porque tú puedes estarle pelando las muelas a alguien y por en tu corazón estarlo maldiciendo. Y eso es lo que Dios ve. Amén. Así que esa es la fe que exalta a Jesús. Así que la respuesta es no, la humildad, esa humildad que nosotros predicamos, la humildad evangélica, digamos, la humildad basada en la gracia, la humildad que exalta a Jesús, no te vuelve triste, no te vuelve tímido, no te vuelve pasivo, más bien te hace alegre, te hace valiente, te hace trabajador. ¿Oyeron? O sea que los cristianos no son vagos. Amén, hermanos. No son vagos. Que Dios me va a traer. Dios me va a dar. Y Él me va a despertar a la hora que me traiga. Como si fuera domiciliario.
pero no lo es. Él te convierte en un siervo como Jesús. Solo Dios puede hacerlo y lo hace a través de ese Jesús del Evangelio. Que Él obre esto en nosotros y que desate toda una oleada de servicio en nuestra iglesia y en el mundo, pero en humildad. Así que si tú miras al hermano que está a tu lado, míralo como superior a ti mismo. Y saber que servirlo a Él es un privilegio. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Esta tarea está como dura, ¿no? Vamos, los hermanos encargados de ministrar la Santa Cena. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No es un rito, es una administración. Si hay algo muy claro que nos enseñó Cristo, es la humildad. Si eres parte de ese cuerpo, si hay humildad en ti, quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Quiero parecerme a ti. Quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda despojarme de mi vida, las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer.
Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda despojarme de mi vida, las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer, y ser humilde como tú, Señor, ser obediente como lo fuiste tú, y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y ser humilde como tú, Señor, ser obediente como lo fuiste tú, y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Gloria a Dios. ¿Todos tienen ya los elementos? Sí. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Hermano Jairo, por favor, dele gracias a Dios, bendiga el pan. Cuerpo, Señor, fue golpeado, lacerado, escupido, maltratado, Señor, para que por medio de Él seamos salvados, seamos librados de la esclavitud del pecado, sabiendo, bendito Dios, que tú te hiciste pecado por ese amor implacable que tenías y tienes aún por nosotros. Gracias, bendito Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por permitir que a través de este sacrificio único y perfecto seamos librados de la muerte eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Comamos juntos del pan, hermanos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Hermano Lenin. Gloria a Dios. Gracias, mi amado Señor, por ese sacrificio perfecto ahí en la cruz del Calvario. Gracias por esa manifestación tan grande de amor y de humildad, porque gracias a ese sacrificio hoy podemos estar aquí reunidos
alabando y glorificando su santo nombre. Gracias por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias. Bebamos juntos de la copa. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Reflexione en esta palabra. Acuérdese, bajo la humildad funcionan todas las otras características de Dios, como la fe, el amor. Si no hay humildad, así que pídale a Dios que obre en su vida y que día a día Él haga un trabajo conforme a su voluntad y conforme a su corazón. Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Oh, me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra,
por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ven en tu presencia. Donde gritamos, nos gozamos en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Padre, nos gozamos en tu presencia. Aleluya. Delicias a tu diestra.